Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados. Para los que no me conozcáis, soy Esther Ramírez, soy farmacéutica adjunta del Hospital de la Princesa y miembro del grupo coordinador de GTI. Quería daros la bienvenida a este segundo webinar en AR que ha sido posible gracias a la organización de nuestra sociedad y a la colaboración de Bristol. Os queremos informar que hemos habilitado un chat en el que a lo largo de las dos exposiciones de nuestros ponentes podéis ir realizando preguntas o sugerencias. Lo único que hemos quedado que las vamos a ir resolviendo al final de las dos presentaciones, pero el chat está habilitado desde ya. Yo no me voy a extender mucho más porque tenemos un webinar yo creo muy interesante y voy a dar paso al doctor Raymond Sanmartí, que es director de la Unidad de Artritis Reumatoide del Clínic de Barcelona y es vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología. Y el doctor Raymond Sanmartí nos va a actualizar un poco sobre lo que hay de nuevo en biomarcadores, las estrategias de tratamiento y bueno, Raymond, cuando quieras, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy bien. Yo creo que se me ve la pantalla, ¿sí? Sí, Raymond, perfecto. Se ve, ¿eh? Vale, un momentito, que me salgo de aquí. Esto sí puedo. Hay una cosa aquí que... Vale. Bueno, pues antes que nada quería agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta invitación. Muchas gracias y muchas gracias, Esther, por la presentación. Y yo de lo que vamos a hablar es, dentro del concepto de medicina de precisión y biomarcadores, les voy a hablar de biomarcadores de respuesta a la artritis reumatoide. Vamos a incidir en lo que es el paciente seropositivo e intentar ver qué hay de nuevo. Estos son mis conflictos de interés. El contenido de mi presentación va a ser el siguiente. Vamos a hablar antes que nada de tener una visión global de lo que es la estrategia actual del tratamiento de la R, de la artritis reumatoide, para ya hablar después de biomarcadores de respuesta y centrarnos un poco más al final sobre los autoanticuerpos como predictores de respuesta al tratamiento. Como saben ustedes, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que ocasiona una poliartritis crónica destructiva que puede llegar a diversos grados de destrucción articular y deformidad con alteración de la calidad de vida al final y una marcada discapacidad si no se trata. El sustrato histopatológico de la artritis reumatoide, como saben ustedes, es la sinovitis, es una inflamación de la membrana sinovial y en la cual participan muchas células, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adquirido, y esto hace que haya diferentes fármacos con mecanismos de acción distintos que pueden tener su efecto en la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los pilares básicos del tratamiento actual de la artritis reumatoide? Son tres. Primero, que tenemos hoy en día la utilización de fármacos que no son curativos, es verdad, pero que son muy efectivos y que serían los FAMES, lo que llamamos FAMES sintéticos convencionales y los dirigidos, los cuales los diferenciamos en biológicos o los JAK-inhibs. La segunda pilar es la estrategia terapéutica, la que llamamos Treat to Target o T2T, es decir, con un objetivo terapéutico ambicioso, intentar lograr la remisión o la baja actividad de la enfermedad haciendo un control estricto. Y luego, finalmente, también muy importante, el tratamiento precoz. Es decir, cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor será el pronóstico y evitaremos la destrucción articular en estos pacientes. Desde el punto de vista de lo que es la terapia medicamentosa, lo que tenemos hoy en día de los diferentes fármacos antirreumáticos que llamamos modificadores de la enfermedad, los diferenciamos fundamentalmente en tres grupos, como saben ustedes, los que serían los químicos convencionales, lo que llamamos sintéticos convencionales, que tienen mecanismos de acción diversos y que quizá el ejemplo, evidentemente no es el único fármaco paradigma, sería el metotrexato.
Luego tenemos los FAMES dirigidos, ya últimamente, estos 3 últimos años, los FAMES dirigidos sintéticos, también de naturaleza química, que se pueden dar por vía oral y cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la tirosinquinasa, señalización intracelular de diferentes citoquinas, el cual el ejemplo pues, clásico sería pues, el primero que se tuvo en disposición es el tofacitinib, y luego tenemos los fármacos biológicos, o que llamamos también dirigidos biológicos, que estos, como todos ustedes saben, son de naturaleza biológica, receptores o anticuerpos, que se dan por vía parenteral y que son inhibidores de citoquinas o de diferentes funciones celulares, y que el ejemplo clásico sería el etanercept. Esto es un ejemplo un poco gráfico de los diferentes fármacos dirigidos que tenemos hoy en día indicados en el tratamiento de la artritis reumatoide, con mecanismos de acción y dianas celulares distintas. Pero a pesar de que hablamos mucho de fármacos y los reumatólogos somos muy conscientes de que más que importante incluso que los fármacos, que evidentemente hemos de utilizar fármacos efectivos, es la estrategia. Entonces, la estrategia para nosotros es tanto más importante que los fármacos. Esta estrategia que llamamos del treat to target, es decir, intentar lograr unos objetivos de la remisión y la baja actividad en el menor tiempo posible, y si se necesitan hacer cambios de tratamiento, pues se hacen de una forma regular y además utilizando índices de actividad de la enfermedad que sean objetivos. Esto es lo que llamamos la estrategia treat to target, que ha demostrado en evidencia científica de que es realmente útil. Y luego lo otro es el tratamiento precoz. Esto no es ninguna novedad. Yo cuando mi jefe durante muchos años y mi maestro fue el doctor Rotesquerol, que se había formado en Francia hacía muchos años, casi 90 años, con el doctor Jacques Forestier. Jacques Forestier fue el médico que en Francia empezó a utilizar las sales de oro para el tratamiento de artritis reumatoide. Él ya le avisaba que en esta enfermedad hay que tratar inmediatamente antes de que se ponga en marcha el ciclo infernal de la enfermedad. Hay muchas evidencias científicas que un tratamiento precoz mejora el pronóstico. Esto es, por ejemplo, un metaanálisis de 12 estudios observacionales en los cuales que nos dicen pacientes con artritis reumatoide de menos de 2 años, un retraso medio en el inicio de un tratamiento efectivo provoca un incremento de la progresión de la destrucción articular evaluada radiológicamente de un 33%. Esto es lo que se ha venido a llamar la ventana terapéutica o la ventana de oportunidad. ¿Cuál es la estrategia actual del tratamiento de la artritis reumatoide desde el punto de vista de la utilización de fármacos? Y esto verán que esto realmente es un poco curioso. Primero, cuando empieza una artritis reumatoide, casi todos estamos de acuerdo, y esto está en las guías y en las recomendaciones, que hay que iniciar lo que llamamos un FAME sintético convencional, un FAME químico. Generalmente metotrexato, si no es que no existen contraindicaciones. Y generalmente en monoterapia, con una terapia puente con glucocorticoides, esperar de que esto haga efecto. Esto lo hacemos a todos los pacientes. Vemos que hacemos relativamente poca medicina individualizada. Ahora bien, cuando falla esta primera estrategia del metotrexato, tenemos múltiples opciones terapéuticas. Es decir, tenemos suerte de tener diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, pero curiosamente no tenemos, por ejemplo, a lo mejor pues con otras especialidades, con algunos cánceres en oncología, no tenemos unas líneas claras de tratamiento. El metotrexate es el primer fármaco que nosotros utilizamos, que introducimos en todo paciente con artritis reumatoide, ya desde la publicación en el New England por Michael Bainblatt en el año 1985 se ha considerado como la piedra angular del tratamiento, pero que es un fármaco que es efectivo, que es muy útil, pero fíjense que prácticamente entre un 40 y un 70% ya de pacientes si nosotros queremos ser estrictos y lograr la remisión o la baja actividad, no obtendremos el objetivo terapéutico deseado utilizando el metotrexato, aunque se utilice bien, con lo que llamamos escalada rápida del metotrexato. ¿Qué pasa? Que cuando falla el metotrexato tenemos múltiples opciones terapéuticas. Podemos añadir otro FAME sintético convencional, como por ejemplo podría ser la leflunomida. Podemos utilizar un fármaco biológico, que puede ser un anti-TNF o no un anti-TNF. Podemos utilizar también y dentro de los biológicos, sobre todo los anti-TNF, podemos utilizar fármacos innovadores o podemos utilizar más recientemente pues los biosimilares, o también ya más recientemente en estos últimos años ya tenemos también disponibles 3 inhibidores de JAK kinasa, de 3 fármacos sintéticos dirigidos. Es decir, que tenemos
muchas opciones terapéuticas. Entonces, sobre estas opciones terapéuticas que tenemos, ¿cuál es la estrategia actual? Por ejemplo, si un paciente consideramos que no ha cumplido el objetivo terapéutico en esta primera estrategia de tratamiento con metotrexato. Pues el tratamiento se hará en función de diferentes circunstancias. Valoramos, por ejemplo, el perfil del paciente, si es seropositivo, como ven aquí, que después hablaremos, si comorbilidad, si tolera o no el metotrexato. Hay algunos biológicos que funcionan o casi igual con o sin metotrexate, como por ejemplo los inhibidores de la interleuquina 6, si hay deseo gestacional, podemos valorar los costes, la propia experiencia del clínico, la vía de administración, si nos queremos asegurar que un paciente tenemos problemas de adherencia, a lo mejor pues utilizamos la vía intravenosa, y luego ya cuestiones relacionadas con la propia administración sanitaria en diferentes comunidades autónomas en los cuales tienen claramente qué fármaco tiene que utilizarse en este tipo después cuando falla esta primera estrategia, cuando se utiliza, por ejemplo, biológico o las propias comisiones de farmacia. Es decir, que tenemos una gran variabilidad y no tenemos unas líneas claras de tratamiento cuando falla esta primera estrategia con metotrexato. Y el problema que tenemos añadido además, y esto es una cosa que hay una clara evidencia científica en esto, o bien por comparaciones indirectas o por estudios head-to-head, que tenemos el llamado techo terapéutico, por ejemplo, de los biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que por mucho que utilicemos un fármaco de la clase que sea, las tasas de respuesta, aquí ven por ejemplo este tipo de respuesta que hay en los ensayos clínicos, la CR20 o CR70, prácticamente es las mismas. Es decir, siempre nos encontramos alrededor, por ejemplo, de un 30-40% de pacientes que no acaban de responder a estos fármacos. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la de biomarcadores de respuesta en la artritis reumatoide. Una de las cosas que a nosotros nos gustaría es poder tener lo que llamaríamos biomarcadores de respuesta. Es decir, por ejemplo, como hemos comentado, en estos pacientes que han fracasado esta primera estrategia con metotrexato, escoger el fármaco que por su mecanismo de acción pudiera ser más efectivo y además tuviera menos toxicidad. Esto cuando llegaron los biológicos se pensó esto podría ser un primer paso para la medicina, para el tratamiento personalizado. Había una cierta expectativa en esto, en encontrar biomarcadores, por ejemplo, de respuesta a diferentes fármacos. Primero fueron los anti-TNF, pero fíjense que múltiples estudios, y este es uno, les pongo, por ejemplo, un ejemplo. Este es un estudio que he hecho aquí en España de colaboración con diferentes hospitales españoles, en los cuales se analizan casi 600 pacientes con artritis reumatoide tratados con anti-TNF y se acaba concluyendo que no se valida ninguno de los biomarcadores, que eran biomarcadores genéticos previamente asociados a la respuesta terapéutica. Es decir, que realmente ha habido mucha literatura sobre esto, pero o prácticamente nada que pueda tener una aplicación y una validación o en la práctica clínica diaria. Es verdad que en el futuro sí que pueden haber esto puede cambiar y quizá es intentar encontrar biomarcadores y fenotipos distintos dentro de lo que es la membrana sinovial, que es donde se produce el proceso inflamatorio. Ya hay algunos estudios en este sentido con consorcios europeos buscando biomarcadores de respuesta, pero sobre todo a nivel de la sinovial. De hecho, ya hay algunos estudios que se están realizando en este sentido y otros que se están diseñando, y es posible que en un futuro, no sé cuánto puede tardar o no, que podamos romper este efecto techo encontrando biomarcadores de respuesta que nos puedan decir qué tenemos que dar, qué sería lo más útil, lo más beneficioso para el paciente en función de este biomarcador o biomarcadores de respuesta. Ya para finalizar y teniendo en cuenta que la charla está centrada en lo de los autoanticuerpos, solo recordarles de manera breve lo que es la familia de lo que llamamos anticuerpos contra proteínas modificadas posttraduccionales, o lo que llamamos la familia AMPA en la artritis reumatoide, del cual los que se conoce más, aunque hay aquí como ven, tres grupos, pero fundamentalmente lo que sería la citrulinación y luego la carbamilación. ¿Qué son los péptidos citrulinados? Los péptidos citrulinados son péptidos, trozos de proteínas, en los cuales se ha producido una modificación posttraduccional y en el que un aminoácido arginina que contenía un grupo imino se transforma por acción enzimática de una enzima que es la PAT, la
peptidilarginine-deaminasa, este grupo imino pierde la carga positiva y, curiosamente, estos péptidos con estas características, que esta arginina se transforma en la citrulina, son péptidos que son inmunogénicos y se producen anticuerpos frente a estos péptidos. Y esto es característico de la artritis reumatoide. La respuesta inmune frente a estos péptidos citrulinados es característico de la artritis reumatoide, incluso puede estar en parte determinada genéticamente. Los anticuerpos contra péptidos citrulinados, que llamamos los ACPA o a veces se llaman también CCP, han sido uno de los grandes avances desde el punto de vista diagnóstico en la artritis reumatoide. Y nosotros ya lo utilizamos en la práctica clínica aproximadamente desde el año, más o menos desde el 2005. Los ACPA aparecen en 2/3 partes de pacientes con artritis reumatoide. Pueden aparecer ya en fases preclínicas. Lo muy característico es que son muy específicos, a diferencia del factor reumatoide, que es otro anticuerpo presente en la R. Estos son muy específicos. Y identifican también hasta un 30-40% de que llamamos antes las AR seronegativas, que tenían factor reumatoide negativo, pueden ser ACPA positivos y están asociados a una mayor destrucción articular. Tienen además efecto patogenético y, como os digo, son muy útiles para el diagnóstico. Los anticuerpos frente a péptidos carbamilados, lo que llamamos anti-CAR-P, serían parecidos, pero serían también modificaciones posttraduccionales en la que el aminoácido, en este caso la lisina, se transforma en homocitrulina, pero no debido a un efecto enzimático, sino debido a la acumulación de cianato. Los anticuerpos anticarbamilados, estos son otros anticuerpos característicos de la artritis reumatoide, claramente menos sensibles, es decir, aparecen solo en un 40-50% de las ARs y quizá un poquito menos específicos que los ACPA. Eso es importante incluso de los ACPA, en los cuales se ha determinado que para algunos autores los ACPA, porque todos tenemos la idea de que la artritis reumatoide es una enfermedad realmente heterogénea y que los ACPA lo que podrían incluso enmascarar es dos tipos distintos de enfermedades, como si fueran dos enfermedades distintas, que tuvieran la misma forma de presentación, el mismo fenotipo clínico en forma de poliartritis. De tal manera que los pacientes ACPA positivos, que son los que se asociarían a los determinantes genéticos que siempre se ha dicho asociados a la artritis reumatoide, de determinados alelos HLA o, por ejemplo, al tabaquismo, mientras que no sería así en los casos seronegativos, o ACPA negativos, y además, a pesar de que la forma de presentación sería similar, la evolución sería peor en los ACPA positivos, con mayor tendencia a la destrucción articular, incluso mayor frecuencia de otras complicaciones, por ejemplo, la enfermedad pulmonar intersticial. Los ACPA se han intentado ver si podrían ser utilizados, porque esto es un tipo de test serológico que se hace prácticamente siempre en la práctica clínica. Todos los pacientes con artritis reumatoide tienen determinaciones de ACPAs, si podían de alguna manera predecir la respuesta al tratamiento, si los pacientes ACPA positivos o ACPA negativos respondían mejor o peor al tratamiento. Y esto se ha hecho con diferentes fármacos. Por ejemplo, fíjense aquí, estos son unos datos del registro Meteor, que nos dicen que el porcentaje de respuestas al metotrexato, a la estrategia inicial de metotrexato en monoterapia, es prácticamente igual en los pacientes ACPA o factor reumatoide positivo que en los pacientes ACPA o factor reumatoide negativo. Por lo tanto, no parece ser un predictor de respuesta al metotrexato. También se ha estudiado, por ejemplo, con los anti-TNF. Hay múltiples estudios en este sentido, que están recogidos, por ejemplo, en este metaanálisis de 10 estudios, en los cuales también llegan a la conclusión de que la presencia de ACPA no está asociado ni a una mejor ni a una peor respuesta al tratamiento con diferentes fármacos anti-TNF, y esto se va confirmando posteriormente en diferentes estudios. La cosa es diferente cuando hablamos de fármacos que lo que hacen es, no son terapias anticitoquinas, sino que tienen acciones que llamamos celulares, como sería el caso del rituximab, que es un fármaco que lo hace es depleción de célula B,
célula B son linfocitos B y por lo tanto una de las consecuencias puede ser una hipogamaglobulinemia, disminución de la tasa de autoanticuerpos. Y aquí sí, donde claramente se ve que en los diferentes estudios, yo les he puesto un ejemplo de un registro europeo de más de 2.000 pacientes en los que se observa que los pacientes ACPA positivos tienen una mejor respuesta que los ACPA negativos. Lo mismo sucede con el Abatacept. Abatacept es un inhibidor de la señal de coestimulación y lo que hace fundamentalmente es una inhibición de la activación del linfocito T. Se ha demostrado también en diferentes estudios que los ACPA son unos factores predictores de mejor respuesta a Abatacept. Y esto está bastante comprobado en diferentes estudios de registro, en metaanálisis y además que estas respuestas son mejores si hay concentraciones elevadas. Además, tiene unas características especiales el Abatacept que puede revertir lo que llamamos las características de los ACPA. En las fases preclínicas de la artritis reumatoide, los ACPA ya están presentes y luego hacen como una especie de maduración de la respuesta inmune. Y cuando aparece la artritis reumatoide, ya aparecen diferentes isotipos y van dirigidos contra muchas especificidades intergénicas. Esto puede revertir con el tratamiento con Abatacept. Incluso hay algunos casos de que se puede seronegativizar y esto parece ser en los estudios que puede tener un impacto clínico. Y esto se ha utilizado mucho también porque esto es un fármaco que se está probando en lo que llamamos las fases preclínicas o la pre. También estudios recientes nos dicen que los anticuerpos anticarbamilados estarían asociados a una mejor respuesta a Abatacept. Uno de estos estudios es un estudio nuestro. Aquí ya para finalizar, este es un estudio muy reciente, que es el impacto de la seropositividad en colaboración en 16 registros, en lo que se confirmaría lo que estábamos diciendo. Es decir, que rituximab y Abatacept se asociarían a una mejor respuesta en pacientes ACPA positivos, anti-TNF claramente no, y los inhibidores de la IL-6 como tocilizumab hay una cierta duda y se situarían probablemente entre medio de estos grupos de fármacos. Así pues, y como resumen, podríamos decir que la estrategia del tratamiento no incluye solo fármacos, sino que lo más importante es la estrategia, que la terapia dirigida, bien sea con biológicos o injectables, han representado un gran avance terapéutico, con demostración de su efectividad y un perfil de seguridad aceptable, que no existen claros biomarcadores de respuesta a la artritis reumatoide. Este es un déficit que tenemos muy importante y, por lo tanto, mucha dificultad para hacer una verdadera medicina personalizada. Y, como hemos visto, los ACPAs están asociados a una mejor respuesta terapéutica a rituximab y a Abatacept. Muy bien, y esto es todo. Muchas gracias por su atención y, en todo caso, nos vemos después en la parte final en las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raimund, por la presentación. Para no entretenernos y retrasarnos más, voy a presentar a la doctora Cristina Capilla, que es farmacéutica adjunta del Hospital de Sureste en Arganda, en Madrid, y es la responsable de pacientes externos desde el año 2009. Cristina nos va a presentar la persistencia y seguridad a largo plazo en artritis reumatoide. Muchas gracias, Cristina, y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. No sé si se ve. A ver. Sí, Cristina. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la persistencia y seguridad de los fármacos más habitualmente utilizados en artritis reumatoide. Espérate, porque no puedo pasar. No lo puedo pasar. A ver. ¿No puedes, Cristina? Ahora, es que no puedo pasarla ahora. ¿Se ve, no? Sí, Cristina, se ve. Vale. Bueno, el contenido de mi charla va a estar centrada por un lado, en una primera parte voy a hablar de la persistencia a los fármacos biológicos, fundamentalmente, una parte de definiciones, revisión de la literatura y revisión en vida real, y una segunda parte en la que voy a hablar un poco de la seguridad de este tipo de fármacos, con una parte final en la que voy a tratar de exponer algunos resultados que hemos obtenido en nuestra propia experiencia en el hospital.
Para empezar un poco a centrar el tema, me gustaría indicar de qué es lo que voy a estar hablando todo el rato. La persistencia es el tiempo en el cual mantenemos un fármaco prescrito y, por tanto, pues es un indicador de eficacia y de éxito muy importante, puesto que está determinado tanto por la presencia de efectos adversos a los fármacos como por la presencia o la existencia de eficacia de este tipo de medicamentos. Entonces, se mide pues, por el periodo de tiempo desde el inicio hasta la interrupción de la terapia y es sinónimo pues, de la tasa de continuación, de tasa de retención o de la supervivencia del fármaco, que son tres de las formas de expresarse la persistencia que se van a encontrar en los diferentes artículos al revisar la literatura. Como ha estado un poco comentando Raymond previamente, los fármacos biológicos que suelen venir posteriormente se pueden poner en una segunda línea terapéutica después de los fármacos convencionales, que suelen ser de tipo sintético, tienen 4 mecanismos de acción fundamentales que los resumo en esta diapositiva. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que ahora mismo pues contamos con 5, los inhibidores de la señal coestimuladora del linfocito T, al que pertenece la Abatacept, los inhibidores del CD20 del linfocito B, que sería el rituximab, y los inhibidores de la interleuquina 6, en los que contamos con el tocilizumab y el sarilumab. Yo voy a intentar hablar de la persistencia de estos fármacos que aparecen en esta diapositiva, ya que lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad de tipo sintético dirigido, que serían los anti-JAK, pues bueno, son fármacos relativamente recientes introducidos en el mercado y tampoco existen demasiados datos muy convincentes de cuál es la persistencia de los mismos. Este tipo de medicamentos, que son los que se utilizan habitualmente en artritis reumatoide, pues normalmente entre un 30 y un 50% de los pacientes suelen fallar dentro de los primeros años. Las razones por las cuales estos medicamentos fallan y acaban siendo retirados de la terapia de estos pacientes es por la existencia de efectos adversos a estos tratamientos, por la ineficacia de los propios fármacos. Hay veces que, sobre todo en países donde hay mucho acceso, en los que hay una falta de adherencia importante, y otros países en los que a lo mejor el acceso son fármacos muy caros y que, por tanto, pues también tiene que ver esta interrupción del tratamiento con la falta de acceso a estos medicamentos. Buscando un poco en la literatura cuáles son los resultados que hay y cuáles son, qué es lo que nos dicen sobre la persistencia, pues los resultados de los estudios que se encuentran son bastante variables, fundamentalmente debido a que el diseño de los mismos es bastante variable, es distinto entre ellos, las características socioeconómicas y demográficas de la población que forman parte de los estudios y de los pacientes incluidos, pues no son siempre homogéneas. El periodo de tiempo de seguimiento estimado para esta persistencia también varía entre los estudios y, por supuesto, pues es distinto el tipo de medicación que estemos estudiando, ya que la vía de administración determina mucho la persistencia, como puede pasar, por ejemplo, la diferencia entre fármacos que se administran por vía intravenosa y que acaban siendo administrados en el hospital de día, como puede ser un infliximab, o fármacos que los pacientes se llevan y se tienen que poner a casa por vía subcutánea, como un adalimumab o cualquiera de los que damos habitualmente en la farmacia. El intervalo de tiempo entre las dosis también es un dato que es importante a la hora de valorar los estudios que tenemos en la bibliografía, así como el tratamiento concomitante o no con FAMES convencionales y la línea terapéutica en la que nos encontramos. Haciendo un poco para saber, buscando en la bibliografía lo que podía resumir de la mejor manera posible y más corta, puesto que siempre contamos con poco tiempo para la presentación, encontré una revisión sistemática que es relativamente reciente, que es de la revista argentina de reumatología, que se trata de una revisión sistemática bastante extensa y bastante bien hecha, que cumple con bastantes requisitos de lo que son las recomendaciones PRISMA para las revisiones sistemáticas, también sigue los criterios de inclusión y exclusión del método PICO y además tiene un sistema de medición de la calidad de los estudios observacionales que cumple con NOS y, bueno, más de un revisor en el que se mide el grado de concordancia entre ambos revisores por el coeficiente kappa. La medición de persistencia que se realiza en este estudio del que acabo de mencionar, bueno, en principio va a hablar que es una persistencia que se mide a 5 años, ¿vale? Es lo que se mide en esta revisión sistemática y lo que hace es un promedio de porcentajes de la persistencia de cada uno de los FAMES de cada estudio y hace una media, es decir, suma las persistencias que da de cada uno de los estudios incluidos para cada uno de los fármacos y lo divide entre el número de estudios en los que se han considerado.
Si algunos estudios, en vez de presentarse a modo de persistencia, lo que dan es un resultado de porcentaje de discontinuación, pues obviamente lo que se mide es el inverso de este porcentaje de discontinuación, que daría la persistencia. Este sería un resumen del tipo de revisión sistemática que hace este artículo. Bueno, se puede ver que han revisado hasta 850 estudios de las bases de datos más importantes del mundo, PubMed, LILACS, que sería la panamericana, Cochrane, y luego también han introducido bastantes estudios o abstract enviados a congresos internacionales y europeos de los más importantes. Al final, aplicando todas las recomendaciones Prisma y Pico y haciendo una extracción de todos los estudios que ven que no son válidos para ello, se quedan con 56 estudios, de los cuales, bueno, pues el mecanismo de acción principal es el del anti-TNF, que es son los fármacos biológicos más utilizados hasta el momento. Y en cuanto a la línea de tratamiento, indicar que, bueno, casi todos son en segunda línea, considerando la segunda línea aquellos fármacos biológicos que van posteriores a la administración de un FAME convencional. Por tanto, bueno, en algún momento de la presentación puede que me refiera a ellos como los de primera línea, puesto que son los primeros biológicos que se ponen después de los fármacos convencionales. Estos estudios incluyen a más de 70.000 pacientes, que son mujeres en su mayoría, con una edad media de alrededor de 54 años y casi 10 años de evolución de la enfermedad. Algunos de los estudios, no todos los que se han revisado en este artículo, mencionan y acaban sacando aquellos factores relacionados con una mayor persistencia o aquellos factores que se han relacionado con una menor persistencia. Entre los factores que se han relacionado en alguno de los estudios en los que se ha mencionado y se ha estudiado con una mayor persistencia, los tres factores que aparecen más habitualmente es la presencia que el tratamiento sea concomitante con metotrexato. Obviamente esto, bueno, pues sigue las recomendaciones de las guías clínicas. El etanercept parece que también está relacionada con mayor persistencia que el infliximab o que el adalimumab. Y también está relacionado con mayor persistencia el hecho de que estemos ante un fallo a fármacos convencionales. Parece que tiene más persistencia que cuando el fallo se ha producido ya a un biológico o más de un biológico. En cuanto a los factores que se han relacionado con una menor persistencia, pues encontramos factores que están relacionados con el avance de la enfermedad y el del sexo femenino, que, bueno, no se sabe muy bien por qué, puede ser por la presencia de mujeres en los estudios, ¿no? Y en este tipo de patologías. Y los otros dos factores serían tanto la mayor actividad de la enfermedad como el mayor uso de corticoides, y que a la postre también está relacionado de alguna manera con la actividad de la enfermedad. En general, las reacciones de discontinuación que encontraron más habitualmente, tanto en segunda como en terceras líneas terapéuticas, fue la ineficacia en un porcentaje mayor, alrededor de un 59%, y la razón de discontinuación segunda sería la de los efectos adversos de hasta un 32%. Estas serían las gráficas que aparecen en el estudio, en el que se resume lo que acabo de comentar, los factores relacionados con una mayor persistencia o los factores relacionados con una mayor o una menor discontinuación. En un resumen así, grosso modo, de cuáles son los resultados que se han encontrado, que encontraron al revisar estos 56 estudios en esta revisión sistemática, es que en segunda línea, es decir, al empezar a administrar los biológicos por primera vez, la mayor persistencia se encontraba o la tenía como anti-TNF, era el golimumab, que veis aquí que está alrededor de un 55%, y entre los no anti-TNFs, pues el Abatacept y el Abatacept rituximab parecía que eran un poco los fármacos más persistentes en segunda línea, y en tercera línea pues volvíamos un poco a repetir lo mismo, ¿no? Parecía que eran los no anti-TNFs, los mecanismos distintos, los que parecían tener una mayor persistencia. El resumen lo pongo en esta gráfica,
o más significan otros mecanismos de acción. Los fármacos que seguían otros mecanismos de acción diferentes al del factor de necrosis tumoral, en esta revisión de esta revista, pues parece que daban mayor persistencia que los factores de necrosis tumoral, siendo el tocilizumab en primera el más persistente, seguido del abatacept, pero siempre tenemos que tener en cuenta que, bueno, la utilización de los distintos mecanismos pues no es igual, quizá probablemente todavía no se podría comparar pues por el número de estudios incluidos, porque hay muchos más estudios en los que se ve cuál es la persistencia o que se estudia el anti-TNF por encima de otros mecanismos de acción distintos. Otros estudios canadienses, una revisión sistemática canadiense, así como la recogida de datos de Rumadata, que también es canadiense, no obstante encuentran que son los anti-TNFs los que presentan una mayor persistencia frente a tocilizumab y abatacept, y bueno, se trata de estudios que tienen quizá un número de pacientes mucho mayor y quizá un poco más homogéneas las poblaciones. El porcentaje sería el del tocilizumab en segunda línea del 66%, el abatacept alrededor de un 58% y entre los anti-TNFs el golimumab que tendría un 54% de persistencia, y en tercera línea y posteriores parece que los que mantenían una persistencia mayor era el rituximab y el tocilizumab de forma equivalente alrededor de un 60%. Bueno, la explicación que dan en la bibliografía acerca de por qué entre los anti-TNFs el golimumab parecía más persistente que el resto estaba avalada por otras revisiones sistemáticas que ha habido posteriormente publicadas, y la explicación que dan es que parece que ya empieza a haber un poco de evidencia de eficacia clínica sostenida y seguridad en los estudios clínicos a largo plazo, pero que también tiene que ver con una mayor adherencia que pueden tener los pacientes al tratarse de una medicación que, como sabéis, se administra de manera mensual. Bueno, el registro de datos de Biobadaser, de lo que voy a hablar un poquito más adelante, cuyo objetivo era identificar los factores asociados con la interrupción de, o sea, hay una de las publicaciones que se ha obtenido a partir de las bases de datos de Biobadaser, que es un registro realizado por la Sociedad Española de Reumatología, y que, bueno, pues estudiaba cuáles eran los factores que estaban asociados con la interrupción de los sintéticos dirigidos o de los biológicos en un conjunto de datos en el mundo real, ¿no? El perfil era una mujer, también de alrededor de 55 años, con una duración de la enfermedad de más de 7 años y diagnosticados de artritis reumatoide, aunque también incluía en este estudio artritis psoriásica y espondiloartropatía, pero en casi un 40% los pacientes incluidos eran pacientes de artritis reumatoide. Este estudio utilizó el método Kaplan-Meier para estudiar la supervivencia de los fármacos según el motivo de suspensión, y lo que observaba es que la supervivencia para el tratamiento en primera línea era mayor en cualquiera de los grupos de patologías estudiadas, y que específicamente en la artritis reumatoide había un mayor riesgo de interrupción si se trataba de pacientes más jóvenes, si estaban recibiendo anti-TNFs o si había comorbilidades. En la tabla que ellos tienen publicada en el estudio, que lo indico aquí más abajo, realmente, bueno, pues con un hazard ratio por encima de 1 y que fuera estadísticamente significativa, realmente era la línea de tratamiento la que más influía en la interrupción del tratamiento. De manera que podemos decir que en el riesgo de interrupción los factores más importantes es la línea de tratamiento, teniendo en cuenta que la línea de tratamiento más avanzada está relacionada con un mayor riesgo de interrupción, la edad, el tipo de fármaco que estamos utilizando, el sexo, que ya lo hemos comentado antes, si existen o no existen comorbilidades asociadas, y el año de inicio de tratamiento, que como ha comentado antes Raymond, pues es fundamental, ya que cuanto antes se inicia el tratamiento, pues menos riesgos de interrupción y más posibilidades de éxito de tratamiento hay. En cuanto a lo que es la seguridad, bueno, pues vamos a comentar para así un poco por encima que los fármacos biológicos, tanto los fármacos biológicos originales como los biosimilares que van saliendo cada vez más poco a poco, tienen todos ellos una vigilancia, una farmacovigilancia, tanto precomercialización como postcomercialización, basado en un plan de gestión de riesgos que todos ellos tienen que seguir, y en postcomercialización se sigue manteniendo una vigilancia farmacológica a través de la utilización del triángulo negro, los informes periódicos de seguridad que solicita la agencia y la notificación obligatoria de reacciones adversas en relación a estos fármacos que hay que realizar.
Me ha parecido que lo más ilustrativo para poder hablar de cuál es la seguridad que existe en estos tratamientos es el Registro Español de Acontecimientos Adversos en pacientes en tratamiento con terapias biológicas y sintéticos dirigidos, cuyo promotor es la Sociedad Española de Reumatología y la Agencia Española de Medicamentos. Actualmente es el tercer año, se ha hecho hasta el año 2018, creo que posteriormente en la pandemia se ha quedado todavía un poco más retrasado, pero es un registro pues bastante importante porque incluye a más de 4.000 pacientes, 8.000 ciclos de tratamiento y son 28 los centros reclutadores en toda España. Es verdad que ha habido un efecto de la pandemia, pues debido en el que es el registro de pacientes, en el número de pacientes, pero ha sido mayor el impacto de la pandemia en el seguimiento de los mismos, puesto que, como ya sabéis, se han reducido bastante las citas médicas de tipo presencial y esto, bueno, pues tiene una importancia a la hora de hacer este tipo de registros. El Biobadaser hace la notificación de reacciones adversas, se tienen que realizar a través de la plataforma Notificarram y lo que se hace para poder asociar estas notificaciones al fármaco biológico en el que se encuentra el tratamiento del paciente es utilizar el algoritmo de Naranjo. Como sabéis, bueno, pues es un cuestionario con respuestas sí y no que tienen un valor en función del cual se considera más o menos posible la presencia de esa reacción adversa asociada o no al fármaco que se está utilizando y además se hace una pregunta como doble comprobación al clínico en el que se pregunta si se considera que con su criterio clínico ese tratamiento biológico está posiblemente relacionado con ese acontecimiento adverso que está notificando. En general, bueno, pues tanto en primera línea como en segunda línea se ve que la razón fundamental de la suspensión de los medicamentos biológicos en estos pacientes se debe a una ineficacia o pérdida, en primer lugar, que está alrededor de un 50% y los acontecimientos adversos, sin embargo, suponen la suspensión en alrededor de un 23% de los casos, tanto en primera como en segunda línea. La razón de los acontecimientos adversos por grupos son fundamentalmente infecciones, trastornos gastrointestinales y trastornos generales y alteraciones en el lugar de infección, que también llegan entre los tres a acaparar pues, casi un 40% de los acontecimientos adversos que se notifican. En cuanto a los acontecimientos adversos graves, bueno, pues se puede ver en este quesito, ¿no? Que los acontecimientos graves que se notifican en este tipo de registros son mucho menores que las que se consideran no graves, siendo las no graves alrededor de un 87% frente a las graves que es un 13,31%. Aquí, bueno, me gustaría recordar en lo que son los acontecimientos adversos, que esto se considera acontecimiento adverso todo aquello que sucede durante el registro que se está produciendo, pero que no tiene por qué tener una relación directa con el biológico que estamos administrando a ese paciente. En este sentido, pues los acontecimientos adversos graves que se notificaron estuvieron relacionados con infecciones, procedimientos médicos, trastornos gastrointestinales, cardíacos, neoplasias y luego lesiones traumáticas e intoxicaciones. En cuanto a lo que son los acontecimientos adversos mortales, vuelvo un poco a incidir sobre lo mismo, ¿no? No quiere decir que estos acontecimientos registrados, que han sido en total 88 desde que se ha comenzado con este tipo de registro de Biobadaser, estén asociados a la administración de este biológico, sino que durante este registro, digamos que obliga a registrar todos aquellos pacientes que, estando dentro del registro, pues han acabado falleciendo por distintas razones. Y se les ha aplicado a todos ellos el algoritmo de Naranjo, siendo en un porcentaje alrededor de hay como 2.000 y pico notificaciones que, bueno, que encontraron un resultado en el algoritmo de Naranjo por encima de 1 que se considera que puede haber alguna posibilidad de asociación con esos biológicos. Las mortales más habituales fueron, como cabe esperar, ¿no? Infecciones, neoplasias, trastornos cardíacos y del sistema nervioso, así como trastornos gastrointestinales y luego un grupo de 21 casos que fueron validados. En el Hospital Universitario del Sureste hemos hecho pues un estudio a partir de los datos que nos daba Pharmatools, que es la base de datos que nosotros utilizamos habitualmente para la administración de los fármacos biológicos en el hospital.
y podemos, bueno, pues contar con todo nosotros contamos con cuáles son aquellos fármacos biológicos que se han llevado de los pacientes y para cuántos días de tratamiento se los ha llevado, pues pudiendo saber y hacernos un poco la idea de cuál es el uso de biológicos en nuestro hospital, así como cuál es la persistencia aproximada que hemos tenido de nuestros medicamentos. En esta gráfica muestro cuáles son los tratamientos que han sido instaurados en el Hospital del Sureste. De mayor a menor, pues se ve que los más utilizados son los anti-TNF, Tanercet, adalimumab y certolizumab, y en barras naranjas los que aún se mantienen en tratamiento. Hemos iniciado un total de 111 tratamientos desde el año 2009, que nosotros abrimos el hospital, y en estos 12 años, pues bueno, se han mantenido, hoy estamos manteniendo de esos 111 tratamientos que se instauraron alrededor de 60, es decir, una persistencia media de todos los biológicos de un 55% aproximadamente. Aquí, bueno, hablo de primera línea, vuelvo un poco a hablar del primer biológico en este caso. Estos son los biológicos en primera línea que ponemos en nuestro hospital. Como veis, vuelven a repetirse la adalimumab y el etanercept, son los fármacos más utilizados en primera línea, seguidos del certolizumab. En segunda y posteriores líneas, bueno, pues se reparte un poquito más el quesito. Son de nuevo el adalimumab y el etanercept, son de los más puestos, pero ya se introduce también el sarilumab y el baricitinib. Hay que decir también que, bueno, puesto que la razón más importante de cambio o de suspensión de tratamiento es la ineficacia, bueno, pues depende mucho de la razón por la ineficacia, ya que se puede haber producido un fracaso primario a un primer anti-TNF que hace que obligue a un cambio de diana, o que sean fracasos de otra naturaleza, en cuyo caso pues muchas veces se utilizan segundos anti-TNF. Esta sería la media de días de persistencia en primera, en segunda y en posteriores líneas en nuestro hospital. Como veis, bueno, en primera línea, más o menos a los 1000 días pues se han ido cayendo prácticamente todos lo de media, ¿no? Estamos hablando de media casi todos los biológicos. En segunda línea, pues lo mismo, van cayendo, pues digamos que antes, y la persistencia de días, los días máximos de utilización de estos medicamentos, pues cada una de las líneas, como veis y como se ha visto en las revisiones, va siendo cada vez menor. Esto sería lo que hemos intentado nosotros ver, qué medicamentos tenemos nosotros que hayan superado los 5 años de persistencia. Como veis en las N, son Ns muy pequeñas. En total hemos tenido, entre todos los tratamientos que hemos puesto, pues tratamientos que hayan llegado a más de 5 años, pues no llega a 20 tratamientos. De ellos, bueno, pues han sido todos los tratamientos que pusimos de Goli, que fueron 3, el 28 más o menos % de los tratamientos que hemos puesto de Tanercet, el 30% de los que hemos puesto de certolizumab y alrededor del 8% de los que hemos puesto con el adalimumab. En segunda línea sube un poquito el Tanercet, pero bueno, hay pocas persistencias superiores a 5 años. Y aquí utilizaríamos, bueno, pues he puesto en porcentaje cuáles son los fármacos que mantenemos a día de hoy y que tienen persistencia a día de hoy con respecto a los que se ponen. Tenemos el 62% del Abatacept, alrededor del 69% del adalimumab, y bueno, y el certolizumab y el etanercept, pues un 46 y un 38%. Los demás que aparecen con un 100% obviamente es porque el número de pacientes que tenemos en tratamiento, tanto con tocilizumab como con upadacitinib o tofacitinib, es muchísimo menor. Y bueno, esto sería un poco todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristina. A ver, ahora nos incorporamos los tres, Raymond, y vamos a pasar al debate y a las preguntas. Para Raymond, Beatriz Baza nos dice que qué índice combinado y en qué valores sería recomendable plantear un cambio de tratamiento. Vale, esto está bastante consensuado en las diferentes guías y recomendaciones. Si tú utilizas un índice combinado, que generalmente, a pesar de sus limitaciones, seguimos utilizando el DAS28, y valoramos lo que es sobre todo la baja actividad de la enfermedad. O sea, el objetivo terapéutico sería conseguir la baja actividad de la enfermedad. Esto desde el punto de vista global está bien, es decir, aquellos pacientes que no hemos conseguido la baja actividad, que tienen un DAS28 superior a 3.2, podrían ser subsidiarios de tratamiento de introducir un cambio de tratamiento, pero esto no puede ser matemático, ¿eh? Es decir, porque hay algunos pacientes
que están en segundas, terceras líneas de tratamiento y quizá tienen un DAS28 un poquito más alto, pero han mejorado mucho y probablemente nuevos cambios de tratamiento les van a beneficiar poco. Esto por una parte. Luego a veces, y es cierto que hay que utilizar probablemente otros índices dependiendo del fármaco que nosotros utilicemos. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la IL-6 o por ejemplo también en el caso de las JAK-INHs, por ejemplo, índices en los cuales tengan influencia mucho los reactantes de fase aguda, como por ejemplo sería el DAS28 o incluso otro que es el STAI, tendrían que no se evaluarían y utilizamos otro índice como por ejemplo el CDAI. Esto es un poquito quizá más complejo a nivel individual, es decir, es fácil enviar recomendaciones de hacer una valoración global, pero en cada caso hay que determinar porque tiene sus particularidades. Gracias, Raymond. Gabriel Mercadal Orfila nos dice que, bueno, os felicita a los dos y dice que como los inhibidores del JAK no generan anticuerpos frente al fármaco, que sí es previsible que sean más persistentes. Bueno, no sé si quieres contesto, Cristina, ¿sí? Sí. A ver, se ha dado mucha importancia a lo que es la inmunogenicidad de los fármacos biológicos y esto es verdad que hay un porcentaje de pacientes que el fallo que llamamos secundario, es decir, pacientes que iban bien y que de un momento dejan de responder. Y esto es verdad, hay algunos fármacos, sobre todo anticuerpos monoclonales, anti-TNF. Pero aún así, esto es un estudio que realizamos junto con Alejandro Balsa del Hospital de la Paz de Madrid, en el cual vimos que solo un 30% de pacientes con fallo secundario anticuerpos monoclonales anti-TNF son debidos a inmunogenicidad. El resto no, es decir, solo explicaría una parte de esto. Entonces hay también otros biológicos en los cuales prácticamente no hay inmunogenicidad, por ejemplo, en el caso de los anti-L6, de los inhibidores de la interleuquina 6, del tocilizumab y el sarilumab. Prácticamente la tasa de anticuerpos es extraordinariamente baja. Es decir, que atribuir solo a la inmunogenicidad de la persistencia es solo una pequeña parte del problema. Con lo cual, si tenemos que hacer diferencias y que puedan ser significativas en función de la inmunogenicidad, yo diría que probablemente este no va a ser el motivo principal para pensar que unos pueden ser más persistentes que otros, sino sobre todo el balance de efectividad y seguridad, más que la inmunogenicidad. Cristina, nos preguntan que... Y luego, bueno, perdona que incida un poco más sobre este tema, al final también son fármacos de los que depende mucho, porque esto no lo hemos hablado mucho en la persistencia, pero la adherencia obviamente es fundamental. Cuando hablamos de persistencia siempre hablamos dando por hecho que la persistencia pues sea cercana al 100%. Y bueno, pues este tipo de fármacos, ya sabéis que los que estéis habitualmente, bueno, en la farmacia y también los reumatólogos lo sabréis, pues son fármacos que a lo mejor requieren una adherencia mucho mayor, algunos de ellos hay que tomárselos 2 veces al día y esto también puede tener una incidencia sobre la persistencia importante, ¿no?, que habría que tener en cuenta. Gracias, Cristina. Te preguntan también que cuál sería, crees, el motivo de por qué asociar un FAME sintético convencional a un biológico es un factor de mejor persistencia. Bueno, esto es verdad que se ha visto en los estudios que hay una mayor persistencia, aparte porque, bueno, todas las guías clínicas, también lo ha comentado Raymond, indican que este es un fármaco que debe de utilizarse siempre antes que cualquiera de los demás y no debe de utilizarse solamente cuando se ha contraindicado por alguna razón, pero parece ser que en artritis reumatoide concretamente, bueno, y que me corrija a lo mejor Raymond si no es así del todo, sí que se ha demostrado que esa persistencia es mayor, que parece relacionada con la menor inmunogenicidad que da el biológico cuando se asocia a ese metotrexato y que, bueno, que por lo visto no ha podido verse a lo mejor en otras patologías como la artritis psoriásica o espondiloartropatías. Y sí se ha visto en la artritis reumatoide. Parece que, bueno, por el mecanismo de acción, pues hace que haya una menor inmunogenicidad y una mayor eficacia del fármaco biológico asociado al metotrexato.
Sí, no, bueno, estaría de acuerdo. Un poco con lo que comentaba algo, tampoco la inmunogenicidad lo explica todo, pero es evidente que los ensayos clínicos, estudios relacionados a registros, el tratamiento combinado con metotrexato con la mayoría de biológicos incrementa la persistencia, disminuye la destrucción articular, hace más eficacia clínica. Pero no solo por la inmunogenicidad, es decir, tenemos biológicos como por ejemplo Etanercept, que claramente también es mejor con el metotrexato, que no es un fármaco inmunogénico. Probablemente hay un efecto también aditivo desde el punto de vista de lo que es, el mecanismo de acción, pues hace que entre los dos pues aumenten su eficacia. Y hay otros, en cambio, hay otros fármacos biológicos, sabéis, el grupo de los inhibidores de la interleuquina 6 y recientemente los JAK-inhibs, que quizá los datos nos dicen que no necesitarían tanto el tratamiento con un FAMI sintético convencional como el metotrexato. Ya hay más preguntas, vamos a cerrar con una última pregunta que es hacia los dos. Dicen que la preferencia de los pacientes por fármacos orales, si creéis que es un motivo suficiente para cambiar a esos pacientes que no están con orales a orales, estando en baja actividad o remisión, en la medida que eso puede ser relevante en la adherencia. No sé, a ver, yo tengo una opinión muy... yo pienso que lo que tenemos que dar es el tratamiento más efectivo para los pacientes y que independiente de la vía de la administración. Yo entiendo que hay algunos pacientes, porque esto nos los encontramos en la práctica clínica, que claramente quieren la vía oral. Pero si tú los explicas bien, yo me he encontrado que esto es relativamente poco frecuente. No digo que no sea en algunos pacientes. O sea, la pregunta es decir, ¿crees que es un factor fundamental? Yo digo que es otro de los factores que puede tener, pero yo no diría que es un factor fundamental. Es decir, si tú crees que realmente el paciente se puede beneficiar de una terapia, bien sea intravenosa, yo qué sé, porque crees que el paciente tendrá más adherencia, o bien por una terapia subcutánea que en este tipo de enfermedad, por las características que tiene, pues es más efectiva, pues yo creo que vale la pena plantearse la vía parenteral, pero sin despreciar que la vía oral puede ser una ventaja para algunos pacientes, evidentemente. Yo, en mi opinión, por la experiencia del trato con el paciente que tenemos en la farmacia, yo diría que al final es muy importante que el paciente esté conforme con el tratamiento que va a iniciar, obviamente, pero esto depende directamente también del médico que está con él y de los profesionales que estamos alrededor de ese paciente y le sabemos un poco explicar qué implicación tiene el tratamiento que se le está poniendo, el por qué y qué esperamos obtener y por qué elegimos ese y no otro, dentro de lo que el paciente pueda comprender. Y yo creo que si el paciente eres capaz de meterle en tu misma línea, pues al final el paciente yo creo que acepta un poco lo que le puedas un poco estar recomendando, ¿no? Y también de eso yo creo que depende el éxito del tratamiento. Esto pasa con los cambios, con todo. Sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos pasado un poco el tiempo para no extendernos más. Cerramos este webinar. Yo agradeceros de verdad a Raymond y a Cristina la disponibilidad que tuvisteis desde el principio, cómo os habéis ajustado al tiempo, las presentaciones y lo fácil que ha sido, la verdad, moderar este webinar con vosotros. Y espero que el resto que tenemos detrás de la pantalla hayan aprendido también como hoy le han disfrutado y que nos vemos en el siguiente webinar el 28 de octubre. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Adiós. Hasta luego.